Hola a todos, yo soy Santiago Cárdenas y sean bienvenidos a un episodio más de Vida Cotidiana. Bueno, muy buenas tardes, días, noches, o sea, a la hora en la que estén escuchando este podcast. Este es el primer capítulo oficial. Sí, tuvimos un piloto antes, pero este es el primer capítulo oficial del podcast de Vida Cotidiana. Como saben, este podcast tiene la finalidad de hablar temas que como seres humanos nos pueden involucrar, ¿sí? Nos tocan de alguna forma, pero desde distintos puntos de vista. Y entre esos puede estar la cotidianidad, la filosofía, la psicología y otras áreas. Pero la idea es discutir un poco de esto, dar distintos puntos de vista y conocer más acerca de un tema. Hoy tenemos un tema muy interesante, es el tema de la muerte, y para eso tenemos una invitada. Ella es estudiante de filosofía, pero voy a dejar que ella misma se presente. Hola, yo soy Mayra Giraldo y estoy acompañando el día de hoy a Santiago en su podcast. Efectivamente, soy estudiante de filosofía de la Universidad de Caldas, pues apenas empiezo mi carrera, pero creo que este tema de la muerte se puede abarcar desde muchos aspectos de la filosofía y el antiguo es uno de ellos, que es bastante interesante. Ya más adelante se podrán dar cuenta de lo que les vamos a contar. Bueno, entonces ya sin más, comencemos con este tema porque hay mucho campo bastante para recorrer, ¿cierto? Primero hablemos de la muerte como el concepto de la muerte, cómo comprendemos la muerte. Mayra, ¿tú cómo comprendes? O sea, para ti, ¿qué es la muerte? Mira que eso es bastante complicado porque no es algo en lo que uno pues se siente a pensar todos los días como que ¿qué es la muerte? Entonces, luego de mucho pensarlo, luego de mucho analizarlo y muchas conversaciones con otras personas, llegué a la conclusión de que la muerte es una muerte de nuestra conciencia, porque pues creo que normalmente nosotros pensaríamos que morir es que nuestro cuerpo deje de funcionar, pero pues obviamente eso va a suceder en algún momento. Sin embargo, creo que más que el hecho de que nuestro cuerpo deje de funcionar, lo que dejaría de funcionar y de maquinar es nuestra conciencia, que en últimas es lo que nos hace personas y lo que nos permite habitar el mundo como seres humanos. Claro, sí, creo que es verdad, realmente estoy de acuerdo con esta forma de concebir la muerte. Pero entonces, en esa medida, si lo que muere es mi conciencia, y ahí, cuando mi conciencia termina también mi vida, si nadie tuviese conciencia de mí, ¿qué tan vivo estaría? Pues es una muy buena pregunta. Creo que no es que la conciencia no se limita únicamente a las demás personas o a mí mismo, sino que más bien se construye mutuamente, por decirlo así. Sin embargo, es una condición necesaria, pero no suficiente para decir que si los otros tienen conciencia de mí, yo existo, y si no la tienen, pues no existo. Porque podríamos remitirnos a casos de enfermedades mentales en las que las personas probablemente pueden afirmar que no existen. Sin embargo, las personas que lo rodean notan su existencia y son conscientes de él, como puede suceder que absolutamente nadie sea consciente de mí, no sé, vivir en medio de la nada, donde no haya personas en, no sé, 5 kilómetros a la redonda, por así decirlo. Creo que es suficiente con que yo sea consciente de mí mismo, y en caso de que yo no sea consciente de mí mismo, podría ser suficiente con que otras personas lo sean para afirmar que yo existo o que estoy vivo. En el momento en que ninguna de esas dos condiciones se cumplan, podríamos afirmar que estamos muertos, aunque pues no podríamos porque no estamos conscientes. Exacto, eso es algo curioso también, nunca vamos a saber
a ciencia cierta qué es la muerte, ni siquiera cuando muramos, porque ya no vamos a estar conscientes después de morir. Bueno, hay muchas teorías de qué puede haber después de la muerte, pero realmente la muerte causa, yo creo que causa esta sensación de miedo, de temor, precisamente por lo rara que es, lo inestudiada, porque, o sea, nadie ha vuelto de la muerte. Sí, claro, para contarnos qué hay. Exacto. Y hay solo especulaciones. Entonces, al ser tan misteriosa, tan incierta, la muerte nos crea como este temor, como este, bueno, ¿y qué va a pasar? Y también respecto a lo que decías, si no hay nadie 5 kilómetros a la redonda, entonces ¿qué? Pero creo que es verdad, creo que realmente sí, uno existe, porque al fin y al cabo yo tengo mi conciencia para verme a mí mismo. Entonces, a través de mi conciencia es que me permito vivir y estar vivo y existir, ser consciente de eso, ¿cierto? La cuestión es que entonces cuando esa persona, que nadie, no tienen contacto con nadie, esa persona muere. ¿Pero para quién muere? Muere para él mismo, la única persona que tenía conciencia de él era él. Si muere, entonces de alguna forma es como si nunca hubiese existido, que en sí no hubo nadie que tuviera conciencia de él luego de que murió. Y no sé, pues creo que es complejo, creo que pero para mí sería así, digo, muere esa persona, no tuvo contacto con nadie, nadie fue consciente de su existencia y tampoco realizó algo en alguien como para decir que tuvo una influencia que perduró después, ¿cierto? Entonces no solo muere físicamente y no solo muere su conciencia, muere la conciencia de su ser, ¿sí? Sí, te entiendo. Pero pues mira que no me parece tanto porque, como te dije, creo que es necesario que nosotros seamos conscientes de que nosotros existimos para poder reafirmar nuestra existencia, saber que pues estamos en el mundo y que habitamos en él. Pero pues naturalmente este tipo de cosas se contraponen a la teoría de que pues el ser humano es un ser social, que si no está en una sociedad pues que sea consciente de él y que él mismo participe activamente de ella, pues no sería como un ser humano propiamente dicho. Pero entonces este tipo de casos creo que es muy poco probable que se den, y sin embargo pues se prestan para la discusión. Entonces, pero creo que no es del todo necesario que las otras personas sean conscientes de mi existencia para pues saber que yo existo, y a pesar de que al yo morir y no haber estado con absolutamente nadie, no haber tenido contacto con nadie a lo largo de mi vida, efectivamente se muere la conciencia de mi ser porque pues nadie supo que yo existí o que hice algo con mi vida o en el mundo, pero pues yo lo supe, y para esa persona creo que fue suficiente porque naturalmente tampoco se interesó por conocer a nadie, porque pues de haberse interesado pues lo habría intentado, ¿no? Igual Claro. La arqueología encontrará sus restos después y En algún punto. Sí. Bueno, eso es algo curioso. Imagínate que esa persona en vida jamás nadie hubiese tenido conciencia de él, pero en muerte sí. Ajá, sí, es... ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Sí, estoy muerto. ¿Para qué me encuentran? No, es totalmente curioso. No, me hace recordar algo que le pasó a Jung. Gustav Jung, él construyó una casa y en la construcción encontraron los restos de un soldado y tenía una bala en la cabeza, creo, en el cráneo. Y como que, o sea, el soldado no tenía tumba, simplemente se lo encontraron ahí. Y Jung se encargó de darle una tumba, no sabía cómo se llamaba ni nada, pero le colocó como la lápida, y la lápida decía como para el soldado sin nombre. Entonces es re bonito, hay una conciencia de este ser que no se supo cómo era en vida, o sea, básicamente hay una conciencia así de este ser, pero no de su esencia, porque no sabemos cómo era, solo encontramos los restos y sabemos, bueno, murió por una bala, por una bala. Pero sí, es como, ya para qué. Pero por otro lado está lo que dices, si a la persona nunca le interesó el significar algo para alguien, pues entonces está bien.
Sí, igual la persona pues ya no está. Sí, también está este tema, que es tan importante. En el momento de la muerte, estar satisfecho con lo que uno hizo. Sí, claro, mira que eso me parece súper importante porque, pues, remitiéndonos un poco a tu podcast piloto, tú hablabas del sinsentido de la vida de Camus y mira que a mí eso me parece extremadamente bello porque saber que la vida no tiene sentido, que nosotros estamos aquí sin ningún propósito, sin ninguna misión, tirados por el azar a mirar pues a ver qué hacemos, porque pues si no hay propósito, si no hay nada, yo veré qué hago, ¿sí o qué? Buen punto. O Sí, sea, no va a haber consecuencias, pues, en un más allá, por así decirlo, ¿no? O sea, no hay nada que me limite a mí de hacer o no hacer las cosas, pues esto no tiene sentido, yo veré. sí, buen Entonces, punto. además, podríamos decir que de alguna forma la muerte le da sentido a la vida, porque imagínate ser inmortal. No, saber que tú no te vas a morir de fácilmente, pues, o sea, no te vas a Claro. morir de viejo, tu cuerpo no se va a deteriorar, o sea, tú vas a estar intacto por muchísimos años, por muchísimo tiempo, entonces ahí la vida deja de tener aún más sentido, porque si yo no me voy a morir, yo qué afán tengo de hacer las cosas, o sea, Le quita la gracia, le claro, quita ese y ritmo. sí, mira que en estos días hablando con un amigo que también estudió filosofía, me comentaba de un pasaje de la Odisea que yo no me acordaba, y es que Ulises en un punto, cuando ya está a punto de llegar a Ítaca, va como a un rito que es como la entrada del Hades o está en el Hades, y pues él puede hablar con muchas almas, y entre esas se encuentra el alma de Aquiles, que murió en la guerra de Troya, y conversando con Aquiles, él dice, yo daría toda mi inmortalidad por 5 minutos de su mortalidad, porque aquí cada segundo, cada minuto es exactamente igual. Yo sé que no me voy a morir y pues yo estoy en un paraíso, vivo bien, pero me aburro, esto no tiene sentido para mí. En cambio, 5 minutos de su tiempo son extremadamente valiosos, tan valiosos que valen toda mi inmortalidad. Entonces, ahí la muerte cobra un sentido que uno dice, oh, menos mal me voy a morir, o pues bueno, no sé, yo digo eso. Entonces, Somos dos. No sé si es en el mismo sentido. pero bueno, entonces, no sé, creo que ya se me olvidó por qué estábamos hablando de eso. No, pero está genial porque, no, creo que diste la idea de por qué la muerte le da sentido a la Sí, existencia. sí. Cuando mencionas eso de Aquiles, no, me encantó. A mí la Odisea creo que fue de los libros que comenzó a despertar mi interés en la lectura, y la mitología griega me parece sumamente interesante. Aquiles es un personaje que es genial, es genial. Creo que es genial, ¿por qué? Porque en la película de Troya, cuando Aquiles va a ir a la guerra, su madre le dice, usted tiene dos opciones. Vea, cuando usted vaya a la guerra, sí, va a morir, pero lo van a recordar por muchos años. Su nombre va a ser recordado. Si te quedas acá, vas a vivir mucho tiempo, tendrás hijos, esposa, nietos, y en algún punto morirás. Tus hijos te recordarán, tus nietos también, pero cuando ellos mueran ya nadie te recordará. Entonces no solo era finita su esencia, bueno, no solo era finito él en ese momento, iba a ser finito su legado. Y él prefirió sacrificar eso, su propia existencia, por el legado que iba a quedar después, por lo que iba a suceder después. Su nombre es el nombre. Teniendo en cuenta que la muerte tal vez le daría significado a todo lo que nosotros hicimos y nos obligaría al ser nosotros conscientes de la muerte y también ser conscientes del absurdo de nuestra existencia de una u otra forma, pues nos podría obligar a hacer algo con nuestra vida, ya sea significativo para los demás o significativo para mí. Creo que es más importante que sea significativo para mí, porque pues si bien estoy rodeada de personas constantemente, personas que me acompañan, me quieren, me apoyan, uno también debe de ser consciente de que tal vez esas personas en algún momento no van a estar, ya sea porque se fueron de mi vida o murieron. Entonces creo que la importancia que le damos a nuestro ser individualmente
es bastante relevante en comparación si lo hacemos de manera colectiva, satisfacer a los demás pero no satisfacerme a mí, que al momento de la muerte pues sí, chévere, puse contento a los demás, pero yo pues me De morí y poco no hice vale. nada, sí, o Sí, sea, no, sí, creo que tienes razón. Pero entonces eso que dices plantea algo también muy interesante. Sí, Camus dice, ahí es un absurdo y no tiene sentido. ujú, Pero en parte también es la muerte lo que nos moviliza a hacer las cosas. Si la muerte es lo que nos moviliza a hacer las cosas, es como si la muerte fuera un sentido de la vida. ujú. Sí, claro, Sí, porque si tú eres inmortal y tienes todo el tiempo del mundo, ¿qué vas a hacer? sí, sí, o sea, ¿Para digo, qué? ¿para qué estudiar si lo puedo hacer luego? Claro, sí, ¿para qué hacer este podcast si lo puedo hacer luego? O sea, literal, tengo toda la eternidad a mi disposición. No, Exacto, sí, la total, vida total, sería total. extremadamente aburrida, qué pereza. No, sería un infierno, sería un infierno. Yo creo que eso es peor. Recuerdo que cuando yo era pequeño, le pregunté a mi tía, una familiar, le pregunté como que qué había después de la muerte. Me dijo, no, usted deja de existir. Me puse a llorar, me puse a llorar, me puse a llorar. No, yo, ¿cómo? Pues, o sea, entonces, ¿para qué? ¿Sí? Y luego me dijo, no, pero pasas a una vida eterna. No, yo no sabía si eso fue peor. Yo creo que eso fue peor. Yo a veces ni dormía de la angustia que me causaba pensar, vivir eternamente. En algún punto me voy a cansar, me voy a aburrir. No, yo no quiero, no quiero, no quiero. Como lo que le pasó a Aquiles. Sí, ¿No? sí. No, terrible. No, tu tía, ¿por qué te dijo eso? Ah, no lo hizo con esa intención, pero baila, me causó algo. No. Y hoy en día intento pensar en eso. Me digo, ojalá no haya esta vida eterna. Creo que lo más, mi consuelo, mi mayor consuelo es que exista la reencarnación. Porque va a ser nuevo. Cada vez va Bueno, a ser sí. nuevo. Pero mira que eso, de alguna forma, pues, listo, la reencarnación, pero yo pienso que la reencarnación es otra forma de vida eterna, Sí, porque, pero es que uno no lo sabe. exacto, ahí el detalle, entonces, pues, bueno, esta vida eterna parcha porque, Es como nuevo sí, siempre. claro, hay algo distinto de que disfrutar o que sufrir, lo que sea, pero entonces, pues, no sé, creo que si uno, pues, no sé si es porque no hay forma de verificar eso, si uno tiene la fe en que hay una reencarnación, pues, igual, no sé, creo que sigue todo sin tener importancia, porque, pues, en últimas, pues, sí, la vida seguiría siendo eterna y estaríamos, yo lo vería como un circulito, entonces, cualquier punto del círculo es el principio y es el final, porque entonces constantemente estamos naciendo y muriendo y pues nuestra vida es cíclica totalmente. Ciclos, claro que en cada ciclo nos recordamos cómo fue el anterior, el anterior, el Ajá, anterior, sí. pero pues a mí eso me genera bastante frustración porque pues a pesar de que yo no recuerdo simplemente pensar en que voy a volver a existir, no sé en dónde, ni cómo, ni con qué cara, ni cómo me voy a llamar, ni quién voy a ser, eh, me genera frustración pensar en que lo voy a hacer otra vez y que va a seguir siendo un ciclo y que después de eso va a volver a suceder y va a volver a suceder y pues a pesar de que yo no lo recuerde creo que eso gasta y pues Sí, ahí total. vendría siendo como la vaina del alma, ¿no? Pues podríamos decir que somos personas con un alma, con la conciencia, nuestra conciencia realmente no moriría como lo dije al principio, sino más bien que volvería a empezar, o sea, Ujú. y no sé, a mí eso me parece terrible, Pero, las cosas se gastan. y volvería a empezar desde un punto de cero. Eso es lo frustrante, ¿no? Claro, entonces pues todo lo que hice, todo lo que yo aprendí, no sé, no importó, es en serio. Pero creo que a esto el budismo tiene un consuelo. Creo que en el budismo no es tan así, creo, digo creo porque en serio no estoy seguro en este momento de lo que estoy a punto de decir, pero hay como un propósito en este reencarnar constantemente, como que si bien uno no es consciente de que está reencarnando como tal, si hay como un historial y hay un progreso en estas reencarnaciones, hay como un objetivo, como si en cada reencarnación yo me fuera purificando más, hubiese aprendido un poco más de los errores de la vida anterior, aunque sin saberlo. Pero creo que es así, no recuerdo bien, creo que lo vi hace mucho, pero más o menos es así. Bueno, Claro, y pues, si bien, no sé, creo que
es interesante pensar eso, que en cada reencarnación soy una persona, no sé, por así decirlo, más humana, no pensando en el ser humano que uno ve constantemente, sino en un ideal humano de perfección. Pues, no sé, es chévere pensarlo así, sin embargo, ahí ya rompería con el absurdo de la vida que yo quiero tanto, y pues pensar que nosotros vinimos literal con un propósito, no es algo específico, sino más bien ser mejores personas, que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra conciencia, lo que sea, pues sea cada vez mejor y cada vez más puro. Pues no sé, tener ese tipo de conciencia creo que a mí me parece frustrante, porque entonces uno es constantemente detrás de eso, y todo lo que hace va encaminado a eso, a purificarse, y no sé, creo que Entonces no sería tan absurdo. pues no, claro, no sería tan absurdo, y pues más allá de eso creo que no me parece tal vez divertido o demasiado gratificante estar persiguiendo algo que ni siquiera yo voy a notar. O algo que ni siquiera tú te planteaste, ¿cierto? Exacto, Que... es una imposición. Ajá, sí. No es algo auténtico porque no salió de mí. Claro, es bastante molesto, o sea, no sé, pues yo soy de este tipo de personas a las que no le gusta que le digan qué hacer, y no, me choca eso, entonces pensar que me están diciendo cómo debo vivir, no. Claro. Qué pereza. No, sí, entiendo. Me pasa lo mismo, me pasa algo similar. Puedo estar a punto de hacer algo, pero me dicen que lo haga y yo, no, ya no Sí, quiero, porque me dijo que lo hiciera. Sí, Sí. no, maldita sea, sí, es verdad. Entonces pienso que esto pasaría con lo de la purificación. Yo me tengo que purificar, suerte, no quiero. Yo no lo iba a hacer, pero ya no quiero. No quiero, ya no tengo ganas, no, ¿por qué? No quiero. Sí, no, Sí, claro. paila. No sé, me parece más interesante la idea de que somos seres totalmente finitos y que eso en algún momento va a terminar. Además, mira que la idea filosófica del infinito es un problema, porque si nada tiene fin, o sea, si es en serio, pensar en el infinito es, no sé, creo que eso es nuestra mente no tiene ese tipo de expansión, por así llamarlo, y pues no lo pensemos en términos de mente, sino de conciencia, que pues a la final es lo que estamos tratando respecto a la muerte, ¿no? Y pensar que nuestra conciencia va a existir hasta el infinito, no, pues es que uno no puede pensar en el infinito. Yo creería que venimos programados para pensar que absolutamente todo tiene fin, hasta nosotros, y la vida eterna y estas vainas, pero pues uno no se imagina vivir eternamente, porque es que uno no se imagina la eternidad, no hay forma de imaginarse la eternidad. Es absurdo. Digamos que, bueno, nuestra mente tiene mucho potencial, pero no hay forma de que concibamos algo infinito. No, para en nuestra nada. Nuestra mente también es finita. Pero eso es lo genial, en esa finitud nos adaptamos, ¿sí? Intentamos como trascender con esta conciencia. Pero bueno, yo creo que para un primer punto, un primer vistazo de la muerte, tuvimos mucho, y a pesar de que no hay algo concreto de la muerte, creo que tú y yo estamos de acuerdo en decir que la muerte es un consuelo. Efectivamente. Es un consuelo. Sí. Bueno, creo que una charla interesante. Hablamos más de lo que pretendíamos hacerlo sí. en ese punto. Pero ahora procedamos a hablar un poco de la muerte y de lo que el ser humano ha hecho a partir de esa, cómo se ha apropiado de eso y le ha dado este tono cultural a la muerte. Entonces, Mayra, ¿qué obras o qué conoces que se haya hecho a partir de este concepto de la muerte? Pues mira que lo que me preguntas es muy chévere, porque desde la filosofía este es un tema que se trata bastante. Y por ejemplo, las escuelas helenísticas, que las más conocidas son el cinismo, el epicureísmo y el estoicismo, más que todo el estoicismo lo entiende mucha gente como una preparación para la muerte, que vivan su vida preparándose para la muerte, pero no
no como que todo esté enfocado a ella, sino más bien como que vivan satisfactoriamente y en el momento en que mueran, pues digan, viví bien, viví una vida virtuosa de la forma en que yo quise, estoy preparado para morir, me puedo morir tranquilo. Ok. Entonces, pues desde las escuelas helenísticas es un punto de vista bastante interesante que luego en otra charla podríamos profundizar, pero bueno, no aquí. Otro libro que conozco que es Niebla de Miguel de Unamuno, es espectacular porque es un libro bastante corto, pero muy contundente porque Unamuno en su libro desarrolla un personaje, entonces pues al principio del libro uno no intuye lo que va a pasar, es un tipo que se enamora de una nena y pues como más o menos la mitad del libro transcurre en esto, pero llega un punto en el que el personaje va y visita a Unamuno y Unamuno dentro del mismo libro le dice, es que usted es un personaje de ficción, usted es una invención mía. Y el tipo, ¿cómo así? Pero si yo estoy existiente. No, usted es un personaje de ficción, yo me lo inventé. Entonces, el tipo en este momento que es consciente de que es un personaje de ficción, también se hace consciente de su muerte y su muerte es el final del libro y pues no es que al final del libro Unamuno diga que el personaje pues se murió de determinada afección, le hicieron un entierro, se vivió el duelo de esa persona, no, él llega a un punto en el que es consciente de su existencia y a lo largo del libro, pues en lo que queda del libro, él manifiesta esa angustia al saber que es un personaje netamente de ficción y literario y saber que en el momento que el lector termine el libro va a terminar su existencia. No, o sea, a mí eso me parece extremadamente brutal y un genio y se enlaza bastante bien con lo que decíamos antes y es existir mientras los otros son conscientes de mi existencia. Sí, claro. Pero, en serio, te lo recomiendo muchísimo. Ese libro es muy bueno. Y también, pues, por otro lado, estaría Schopenhauer, que no lo trata propiamente desde la muerte, sino más bien es una interpretación que yo leía, una idea de él, y es que él dice que la vida es sufrimiento porque nosotros deseamos, y el deseo es sufrimiento porque nosotros deseamos obtener algo y en el momento que lo obtenemos no nos sentimos satisfechos con esa cosa y dejamos de quererla y de desearla y empezamos a desear otra cosa. Entonces estaríamos en esa constante insatisfacción de no obtener lo que deseamos y que cuando lo obtenemos ya no lo queremos. Entonces él dice que la única forma de dejar este sufrimiento, de dejar de sufrir de esa manera, es optar por la nada. Sin embargo, yo pienso que cuando tú piensas en la nada, ¿en qué piensas? La muerte. Exacto, entonces es imposible que nosotros, mientras existamos, mientras estemos vivos, optemos por una nada, porque siempre habrá algo, algo que deseemos, ya sea un objeto, una persona, un estado de ánimo, un estado físico, lo que sea, pero siempre vamos a estar deseando algo, ya sea consciente o inconscientemente. Entonces la muerte sería esta nada, porque pues en la muerte literal Claro. no hacemos nada, No hay deseo. no hay, exacto. Entonces, pues esto me parece bastante interesante por parte de Schopenhauer y muy pesimista, pues como era él, pero bueno. El viejo Schopenhauer. Maldito. Pero es interesante, creo que sin quererlo, no sé si pretendiéndolo o no, Schopenhauer traduce un poco la mentalidad del suicida, ¿no? El suicida lo hace para acabar con su sufrimiento. Lo que Schopenhauer dice el por qué este sufrimiento y son los deseos. También es muy interesante esto del deseo, que el deseo es lo que me causa sufrimiento, pero entonces el deseo también es como que me moviliza. A ver, el deseo es algo que se mueve, ¿sí? Cuando tú deseas algo, difícilmente te vas a quedar quieto, el deseo como que te atrae, ¿cierto? Y si en la muerte salimos de ese deseo, entonces dejamos de existir, somos estáticos. Es como que la muerte ya es estática, es como el sinónimo. Mientras que uno cuando está vivo se mueve, se moviliza constantemente. Entonces creo que es como interesante cómo Schopenhauer habla de esto, del deseo y de cómo acabar con este deseo a través de la muerte. Sumamente interesante. ¿Conoces alguna otra? ¿O música?
No, mira que en ese momento no se me ocurre nada. Ah, sí, mentiras. Lo que nosotros llamaríamos música clásica, eh, muchos compositores reconocidos, a ellos les pedían hacer unos requiem, que son pues obras de más o menos una hora o más o menos, no recuerdo muy bien, eran pues encargos de las iglesias que son obras fúnebres, y la mayoría pues tú escuchas un requiem y eso es extremadamente triste, pero pues es música hecha para la muerte, para vivir un duelo, para como, no, pues el muerto ya está muerto, entonces pues no estoy muy segura de que él fuera consciente de ese requiem, Sí, pero pues eh, creo que los que encargaban ese tipo de música, los obispos o no sé, la persona que dirigiera la iglesia, lo que sea, lo hacían como para esa consolación o esa conciencia de la muerte, no como tal del muerto, sino de las otras personas. ujú. Y son muy bellos, las obras son bastante lindas. Qué interesante. Sí, considero que es verdad eso de que este tipo de obras están hechas más para uno, ¿sí? Culturalmente nosotros, y bueno, dependiendo también de la cultura, cambia mucho ese ritual que hacemos cuando una persona muere. Pero, digamos, acá en Colombia, cuando una persona muere, ese funeral que se le hace, el estarlo velando un tiempo, luego ir caminando junto con el ataúd y finalmente enterrarlo, ese ritual es para uno. La persona ya está Ujú. muerta. Es un ritual para uno para comprender que la persona murió, para ser consciente de esto de primera mano y a partir de esto aceptar esta pérdida y aceptar el dolor que conlleva la pérdida. ¿Sí? Porque si no nos dijeran como rechaza el dolor, entonces ¿para qué hacen estas canciones tan tristes? Ujú. Son hechas para que uno esté más conectado con este dolor y para poder fluir con él. Es como una especie de catarsis que se le hace a la muerte o al duelo, porque pues el muerto no es consciente de este tipo de No, cosas. no lo es. Otra cosa que nace de esta interacción entre la muerte y el ser humano fue esto, me parece re curioso. El pesar un cuerpo, el pesar un cuerpo después de que muere para ver si el alma entonces pesaba algo. Yo siempre he pensado que querer conocer, querer saber, pues está bien. Sin embargo, creo que hay límites para absolutamente todo, pero es que la gente antes se pasaba. En serio que sí. Pues este tema del racismo como que lo incentivaba más, ¿no? Porque este experimento que tú mencionas lo hicieron con personas negras. Y recuerdo mucho, pues, uno en específico que creo que es del que se tiene registro, y es alguien que tenía un negro acostado en una pesa y estaba moribundo ya, que en cualquier momento se moría. Entonces, pues, estuvieron muy pendientes de esta vaina, y en el momento en que la persona murió, efectivamente, el cuerpo pesó 21 gramos menos. Entonces, pues, de ahí surgió la teoría de que pues sí tenemos alma y que el alma pesa, en este caso pues la conciencia. Sí, 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 sí. Sí, bueno, también sí, el alma sería como el equivalente a la conciencia de uno, y eso es lo que viene siendo la muerte. Cuando uno muere, el alma deja el cuerpo, y cuando uno muere, la conciencia termina realmente. Y es muy curioso porque ahora podemos googlear cuánto pesa el alma, a Sí, partir de este poco ético y humano experimento. sí, maldito Google. Pero bueno, todo sea por la ciencia. No Todo sea por la ciencia. mentiras, no. ¿Qué Eso, tal? eso va para hablar en otro capítulo, en otra ocasión, de Sí, muchas cosas. las atrocidades que se han cometido en nombre de la En ciencia. nombre de la ciencia. Algo a mí me parece, la cultura mexicana me parece sumamente interesante y me encanta el concepto de la muerte que tienen, cómo la han culturizado. Tú reconoces una calavera mexicana fácilmente, ves esos adornos de flores en la calavera. Hacen de alguna forma hacen bonito esto que es la muerte, ¿sí? Ujú. Un cráneo uno diría, ¿cómo voy a hacer lindo un cráneo? No, pero se apropian de eso y lo transforman completamente. Entonces me parece que es algo hermoso, y algo lo más increíble de esto es que
Yo siento que en México la muerte como tal no es cuando la persona deja de respirar, es cuando la olvidamos. Entonces esa memoria que tiene México me parece algo hermoso, increíble, y ese altar que le colocan a la persona, al muerto, y ponen cosas que le gustaba a él, ¿cierto? Este ritual de poner cosas que le gustaban a esta persona es como, te recuerdo y recuerdo tu esencia, recuerdo qué te gustaba a ti, cómo eras tú. Eso a mí me parece supremamente hermoso, supremamente lindo, y más porque hay un psicólogo, Irving Yalom, y él decía que uno moría dos veces. La primera, cuando dejaba de respirar, y la segunda, la última vez que alguien decía el nombre de uno. Entonces me parece que es genial, y creo que se articula perfecto con ese concepto de la muerte que tiene la cultura mexicana. Y no sé, si quieres pasamos al tema de la muerte y el amor. Dale, me parece perfecto. Listo. Bueno, ahora muerte y amor. ¿Cómo crees que se relaciona la muerte con el amor? Pues mira que yo he pensado que uno sufre la muerte, pues no de uno naturalmente, sino de la otra persona en la medida que uno quiere a esa persona, y tal vez por esto nos es tan indiferente este tema, porque pues miles de personas se mueren todos los días en el mundo, y pues más ahorita con la pandemia que nos tiene encerrados y a muchos muertos. Sí. Entonces, pues, pero a nosotros nos son totalmente indiferentes esas muertes. A mí, pues, a mí qué me importa una persona que se murió en China, en Francia, en Inglaterra, pues, eso a mí qué, o sea, no, nada. Claro. Son estadísticas, son únicas. Solo son números. Exacto, ahí es cuando la persona se reduce a un número. Sin embargo, si se llega a morir, no sé, un tío, mi hermana, un amigo, alguien con quien yo tuviera una relación, y alguien por quien sintiera afecto, por quien sintiera amor, a mí me duele esa muerte y siento la muerte realmente. Ya no, esa persona no sería una estadística, un número, sino que significaría algo, o que significó algo. Entonces, en la medida en que manifiesto o siento algo por esa persona, es en la medida en que se vive el duelo y la muerte de esta persona. Entre más lo quiera, más me duele que se haya muerto o que haya dejado de estar conmigo. En la medida que lo quiero, sufro cuando ya no está. Uh-huh. Claro. Sí, siento que es así. Uno quiere una persona es cuando la conoce, conocerla implica estar en contacto con ella, con la persona, tener conciencia de este. Y claro, entonces cuando la persona muere implica el ya no estar en contacto con esta persona. Y ahí viene ese dolor, que es proporcional al amor que uno le tenía. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Freud, creo, sí, si no estoy mal, Freud, hablaba de... Aquí desinformando a la gente. Aquí desinformando, ¿cierto? No, van a salir, no, pero ese tipo no está seguro de nada. Pues que averigüen, que googleen. Pueden googlear, afortunadamente pueden googlear. No, la idea de esto es que nosotros acá no les estamos diciendo verdades. Ustedes tienen la capacidad de criterio. Sí, claro. Y ustedes pueden opinar Totalmente. frente a lo que decimos. Eso me parece que Sí. es lo bueno. Si van y dicen eso, es culpa de ustedes. Sí, responsabilícense de si me creyeron todo, no lo cuestionaron. Eso también es responsabilidad de uno. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, porque se trabaja en psicología dinámica, se trabaja estos conceptos del eros y el tánatos. El eros es como pulsión de vida, el tánatos es una pulsión de muerte. Esta pulsión de vida liga, la pulsión de muerte es todo lo contrario, desliga, separa. Entonces es muy curioso porque son como dos caras de una misma moneda. Entonces es como lo que tú decías. ¿Por qué el eros liga? Porque es amor, es pulsión de amor, cariño. Entonces cuando yo conozco a alguien y le tengo un aprecio, un cariño, hay un vínculo, en ese momento se genera un vínculo, ¿cierto? Y cuando la persona muere, este vínculo se rompe. Y
ahí viene el dolor, ahí viene esta pulsión de muerte del tánatos que separa este vínculo, rompe este vínculo. Y bueno, realmente uno dice, ¿cómo es que el tánatos, que es muerte, y ya hemos dicho que la muerte es como muy estática, cómo es que puede tener energía, cómo es que puede haber una pulsión o una energía de muerte? No tiene mucho sentido. Pero como lo planteas tú, comienza a tener sentido. No es que tenga energía propia, simplemente es la consecuencia de haber amado o haber querido a alguien. ¿Sí? En la medida que lo quise, Ujú. me dolió su pérdida. Entonces es como si el tánato sacara esta energía del eros, ¿cierto? Y por eso digo, son dos caras de una misma moneda. Y eso es muy interesante este tema, este punto de vista. Y bueno, y también tenemos otra cosa, el amor, ¿cierto? Amar a una persona en las relaciones. Creo que cuando una relación acaba, termina, unos novios rompen, también es una muerte, es una especie de muerte. Ujú. Sí, podría verse de esa manera. Sí, bueno, yo lo digo porque pensemos eso. Imagínate una persona que está deprimida porque terminó con la novia, ¿sí? Y no ha superado o no se ha dado el proceso de superarla, en fin. Muchas veces eso se refleja en la persona. La persona se nota desgastada, se nota que está mal, a veces ni siquiera cuida su aspecto físico. Entonces, claro, se ve mal, se ve como si no hubiésemos enterrado un cuerpo. Si nosotros no enterramos el cuerpo y no le hacemos ningún tratamiento, el cuerpo va a empezar a podrirse y eso se va a notar a través del olor. Y Ujú. es lo mismo. Si yo no le hago este velorio a la relación que se acabó, si yo no entierro esta relación que se acabó y yo no comprendo que se acabó y le hago el debido proceso, se va a comenzar a notar y se va a comenzar a manifestar a través de eso. O sea, la muerte está constantemente, no solo en el hecho de que muera la persona como tal, no tiene que morir, solo puede que se acabe la relación que tenía con ella. Eso es un tipo de muerte. Sí, claro, porque mira que pues cuando nosotros hablamos de muerte nos remitimos inmediatamente a todo pues lo que vimos anteriormente, la desaparición física de esa persona, no volver a verla, pues lo entenderíamos nosotros como la muerte. Sin embargo, creo que hay otros procesos que vivimos a lo largo de nuestra vida que podríamos compararlo o llamarlo muertes. No, pues no vendría Ujú. siendo la muerte pues en última, sino más bien como un pedacito de la muerte, podría decirse, ¿no? Algo en nosotros se tuvo que haber muerto en el momento en que pues esa persona se fue de mi lado. Eh, o no sé, también cuando hay pues podemos equipararlo a eso, ¿no? Que hay personas que tienen pues unas discusiones familiares extremadamente fuertes que literal no se vuelven a hablar con esa persona en la vida. Un papá y un hijo no se vuelven a hablar porque tuvieron una discusión y se mueren y no se volvieron a hablar. Entonces pues en el momento en que se dio la discusión se murió un lazo que ellos Ajá. tenían, que pues uno pensaría que es irrompible, ¿no? Pero pues Sí, en realidad sí, 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 sí claro. se puede romper, entonces se muere ese lazo, se muere esa conexión y pues uno creería que con la muerte de eso también se va algo de ellos mismos ahí, porque pues es algo que sucedió, algo que hizo parte de la vida de esas personas y que fue significativo y no sé, que tal vez les ayuda a darle un poco más de sentido a su existencia. Entonces, pues, no sé, me parece muy interesante eso que planteas de la muerte, no como desaparición física de la persona, sino más bien como una ruptura de un lazo. Está súper, súper chévere. No, y creo que lo explicas genial. Mejor, no, creo que no lo pudiste haber explicado. Porque sí, digamos que listo, rompí esta relación con mi padre, ¿cierto? Murió mi yo que tenía la relación con mi padre, murió mi yo hijo, ¿sí? Ujú. Y para el padre murió mi yo padre. Entonces, es una pérdida. Claro, mira que Mario Mendoza, un escritor colombiano, en una de sus entrevistas nombra algo y es que él en un momento de su vida pues se le murió el papá y él no era papá y creo que tampoco tenía hermanos, no recuerdo muy bien, pero entonces él decía, me encontraba en un vacío biológico, yo no era padre, pero tampoco era hijo, yo no era nada. Entonces eso me parecía a mí extremadamente fascinante Sí. y podría retratar muy bien esto que tú dices, que en el momento en que se rompe la relación muere mi yo hijo.
Pues sigo siendo hijo del señor con el que peleé, pero pues la relación Sí, ya no claro, existe. en cuanto a la relación como tal, Ujú. claro. Pero pues es fascinante, en serio. No, sí, supremamente fascinante, es que es increíble. Y también, a partir de esto, yo creo que uno muere constantemente. Uno está muriendo constantemente, ¿no? Sí, es cierto. Sí, si nosotros queremos crecer, trascender, por así decirlo, llegar a ser el yo que quiero llegar a ser, bueno, pues resulta que para yo llegar a ser el yo que quiero ser, mi yo de ahora tiene que morir. Ujú, Sí, es cierto. es muy curioso, porque imagínate lo siguiente, bueno, no, lo voy a poner en mi caso, mi yo de 19 años jamás no reconocería a mi yo de 22, mi yo de ahora no lo reconocería, ¿no? Sería como un choque en la cabeza, mi yo de 19 años solo escuchaba rock, ¿sí? Perrear no estaba en su vocabulario. Mi yo de 22 años disfruta esta vaina y le gusta, Ujú. ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces en esta transición de mi yo de 19 a 22 años tuve que dejar morir ese yo que solo escuchaba rock y que despreciaba el reggaetón? Tuve que dejar morir al yo que no quería perrear, ¿sí? Pero también hay otro lado, eso es reinventarme, Ujú, eso es reinventarme, reinventarme implica dejar morir una parte de mí. es cierto. Entonces es gracias a esto que al final puedo crecer, gracias a que me dejo morir, pero también acepto cosas nuevas, como que es un constante morir y renacer, no, interesante, Bastante, de hecho, increíble. La muerte está en todas partes, pero no nos la damos cuenta. muerte. Sí, incluso algo tan sencillo de lo que nosotros no somos conscientes como eso que tú nombras con con tu tú de 19 años y tu tú de 20. Entonces, pues también algo un poco más claro, por así decirlo, y es cuando dejamos de ser niños. Porque, no sé, yo a veces me pongo a pensar y personalmente yo soy una persona totalmente distinta a lo que era de niña. Pienso cosas totalmente distintas, veo el mundo de otra forma, en fin, esa persona que era de niña murió, o sea, no Ujú. existe, hace parte de un registro de mi vida, pero pues que a la hora de la verdad si uno mira eso no tiene nada que ver, pues respecto a las personalidades y hablando en este tema de la muerte, ¿no? Y así en muchas etapas de nuestra vida, en una Ajá. transición de grandes etapas, creo que se da una gran muerte en ese sentido. Y entre Ok. etapa, y pues dentro de cada etapa, o sea, muertes pequeñitas, por Sí, decirlo pequeñas, así. sí, es verdad. Entonces, no, súper interesante, no lo había visto de esa manera. Es interesante y es interesante también lo que planteas, retomando un poco el tema. Me parece muy interesante lo que planteas, como que no, pero es que, o sea, mi yo pequeña está totalmente muerta y también implica como esa muerte de la niñez, ¿cierto? Pero digamos que sí, murió, pero siento que el registro existe y es la persona que tengo al frente de mí. Yo desconozco, digamos, lo que te pasó pequeña, ¿cierto? Y puede que tu yo pequeña sea totalmente distinto a tu yo de ahora. La cuestión es que tu yo pequeña hizo parte del historial de llegar a tu yo de ahora. Puede que sea totalmente distinto, ¿cierto? Y ya como hemos dicho, esté muerta. Pero el registro está en tu yo de este momento. En algún punto yo digo, uy, no, yo era muy distinto en cierto punto. Pero tuve que pasar por ese punto para llegar un poco a mi yo de ahora. ¿Sí? Y no, me parece supremamente interesante. No sé qué más hay que decir del tema. No, yo creo que de esto hay mucho más que cortar, la tela es larga, Uf, pero por el momento yo pensaría que está bien y que abarcamos bastante. Y pues no sé, súper interesante. Me dejas con muchas dudas. pero eso es bueno. Cuando nace una duda, muere una certeza. Cierto.
Claro, no, hay muerte por todas partes y nosotros creyendo que todo es vida, ¿no? No, pero la muerte es genial, ¿no? Sí, no, es extremadamente interesante. Después de esto, no entiendo por qué le tenemos tanto temor, pues, al concepto de muerte, o sea, ya no entendiéndolo como la muerte de nuestra conciencia, de nuestro cuerpo, lo que sea, sino como estas pequeñas muertes que vivimos a diario dentro de nuestra cotidianidad. No entiendo por qué la gente le tiene tanto miedo a la muerte, pues les hace falta esta conversación, deberían de escuchar este podcast. Es como lo que dice Heidegger, de la persona que no es consciente de la muerte, es vivir inauténticamente, no es vivir, si tú no tienes conciencia de la muerte en tu vivir, realmente no estás viviendo. Es interesante. Y claro, se relaciona con lo que decíamos ahora, de que la muerte te moviliza, le da este sentido a la vida. Sí, es interesante, otra idea para explorar. Uy, no, total. No, tenemos muchas cosas que hablar, podríamos hablar toda la noche de este tema. No, aquí nos podemos quedar. Total, pero me encantó la charla. No, en serio, muchísimas gracias, Mayra, por tu punto de vista, por cómo articulaste todos los conceptos, por cómo se dio la conversación. Para mí eso es muy gratificante, es muy agradable y ojalá que al oyente también le guste. ¿Sí? No, a ti, Santiago, muchas gracias por invitarme. Pues la verdad es que no pensé que esto fuera a ser tan productivo. En serio, y que pues iba a salir como con tantas claridades, pero a la vez con tantas dudas. Muchas gracias, la verdad es que me divertí bastante haciendo esto y ojalá las personas que escuchen esto les guste y dejen de temerle tanto a la muerte, porque en realidad no es una vaina tan terrible. Exacto, cuando la vemos como un consuelo. Una de las conclusiones que nos dejó este podcast es que al fin y al cabo es como un consuelo la muerte. Claro, como ese dicho popular, no hay remedio para la muerte, pero la muerte es el remedio para todo. Algo así. A partir de todo esto, como que la frase de Héctor Lavoe cobra otro sentido, todo tiene su final. Sí, y literal, o sea, por Dios. ¿Cuántas veces hemos intentado concluir el podcast y empezamos a hablar de otro? Ya, ahora sí, muchachos. Bueno, muy rico y todo, pero pues no, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por escuchar el podcast. Este es el primer episodio, ¿sí? Y me divertí mucho, me gustó muchísimo, me pareció genial. Ojalá que quien lo esté escuchando también se haya divertido como nos divertimos nosotros. Y si esto les dejó una duda, mejor. Me parece que es genial, si los permitió cuestionarse, mucho mejor. Y bueno, eso es todo por ahora. Yo fui o seré, puede que cuando estén escuchando esto esté muerto, entonces fui Santiago Cárdenas y bueno, nos acompañó Mayra en ese podcast y es muy agradable, fue una conversación muy agradable y nada, que estén muy bien.